Buenos días. Sí, casi. Es un gusto estar con ustedes esta mañana y para los que nos visitan por primera vez, mi nombre es Andrés, soy uno de los pastores de Iglesia La Gracia junto con Dani, que es el que va a cerrar el servicio, y Kevin, que es uno de nuestros candidatos pronto a ser nombrado pastor. Quiero nada más dos cositas recordarles. Lo primero, ahora les vamos a pasar un video que la idea era pasarlo hoy para que todos puedan observarlo. Es de parte de Juanjo y Lau. Para los que están con nosotros por primera vez, son nuestros misioneros en Líbano. La idea era ponerlo antes del desayuno, o sea, una vez que iba a empezar el servicio era poner el video, pero bueno, nuestro Señor dispuso otra cosa hoy y está bien. Y lo segundo es que Juanjo y Lao nos enviaron unas, no sé pronunciarlo, pero son unas cositas dulces, muy ricas. Ahí lo escucharon. Y van a estar allá atrás, partiditas, al final del servicio, para que en primera instancia los que nunca lo han probado puedan probarlo, y para los que ya lo han probado muchas veces sean los últimos y le demos chance a los que nunca han tenido la oportunidad de probar algo tan rico hacerlo, ¿sí? Eso nada más era como para que no se nos olvidara. Estamos a pocos días de celebrar una fecha, voy a llamarla relevante, en el sentido de que no pasa desapercibida. Y voy a llamarla hermosa, porque para muchos hogares, y creo yo para los creyentes, es una temporada que puede y debería estar llena de hermosura. Pero ustedes escuchaban en el primer sermón que tuve, que yo entiendo que no es hermosa así para todos, en todas las etapas de la vida. Y está bien. Hay momentos en los cuales no es sencillo estas temporadas. Pero en el primer sermón del Adviento que venimos desarrollando, tratábamos de que el Rey prometido y su reinado fuera suficiente material bíblico como para por lo menos considerar que el tiempos de Navidad o diciembre puedan celebrarse de manera distinta y convertirse en el paso del tiempo con algo de gozo y hermosura, como creo yo que puede serlo en el caminar cristiano, que no es lo mismo a no sentir dolor o no sentir pesadez en esos tiempos. Pero mi deseo es que podamos, en tiempo que se viene, celebrarlos centrados en el Evangelio. Esa es la razón del creyente. Queremos celebrar este tiempo con gozo y gratitud al Señor, porque celebramos ciertamente el nacimiento de nuestro Señor, pero también hay una razón por su nacimiento. Dios espera, mis hermanos, que cada uno de nosotros celebremos este tiempo con alegría. Espera que lo hagamos de una forma que le honre, que honre su nombre, pero realmente que podamos disfrutarlo. Son tiempos que podemos aprender a disfrutarlo. Ahora, ante la libertad que tenemos del Señor de disfrutar un tiempo como este, no podemos negar tampoco que la Navidad, los creyentes son llamados a hacerse por lo menos dos preguntas, o a pensar: ¿quién es el centro de este tiempo? ¿Y por qué? ¿Quién es el centro de este tiempo y por qué? Y la razón por la cual probablemente ustedes la respuesta sería es Jesús, por su nacimiento. Y yo nada más quiero hacerlos pensar un poquito y dar una respuesta a esas dos preguntas. La razón por la cual estas preguntas son importantes de quién es el centro de este tiempo y el por qué es porque en el paso del tiempo a esas preguntas se le han introducido
falsos enfoques que dan falsos propósitos que se vuelven las falsas respuestas a esas preguntas. ¿Quién es el centro y por qué hoy en el mundo tiene falsos enfoques y falsos propósitos? Por ejemplo, Santa Claus. Ese es un falso enfoque y es un falso propósito que se ha vuelto una falsa respuesta para este tiempo. Perdón si desilusiono a niños grandes y a niños pequeños, pero Santa Claus no existe y es un intruso. Es claramente la imagen de un intruso en el nacimiento, redención, obra y gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Pero no me interesa en este momento hablar de él, de ese personaje. Quiero hablar de algo o darles un ejemplo de qué puede ser un falso enfoque que da falsos propósitos y por ende se vuelven las falsas respuestas. Y este es un área de libertad. No lo estoy ni pretendo que ustedes lo vean desde si es pecado o no, pero que puede por lo menos ayudarnos a pensar quién es el centro de este tiempo y por qué. Y esos son los regalos. Los regalos, de cierta manera, en cierto grado, de diferentes formas, se han vuelto el centro de las reuniones familiares. A eso me refiero, que a veces lo que marca las reuniones es lo que más se espera, como los regalos. Suena muy duro, estoy sonando muy duro. Poquito, ¿podrían bajarme un poquito? Siento que yo hablo muy duro y cuando me doy cuenta siento que estoy gritando. ¿Ahí me escuchan mejor? No tan duro, ¿verdad? ¿Ahí me escucho bien? Bien, gracias. Para poder subir el tono y no quiero sonar que estoy gritando. Entonces lo que quiero decir es que los regalos se pueden volver o se han vuelto en el paso del tiempo el centro de la reunión familiar. Y lo que decía es que muchas familias, yo estoy hablando de familias cristianas, ¿verdad? Porque ese es mi deber como pastor, cristianos. Y le estoy hablando a los miembros de Iglesia La Gracia, que son el rebaño que el Señor puso a nuestro cuidado para pastorearles. Entonces los regalos son como lo que se espera de ese tiempo. A eso me refiero, que se disfruta recibir y se disfruta muchísimo dar regalos a otros. Recuerden, yo nada más estoy hablando de enfoque y propósito. ¿Quién es el centro y por qué? Entonces mencionemos que los regalos, sin dejar de lado, que muchos matrimonios cristianos discuten en estos tiempos por asuntos de gastar dinero en los regalos. Los regalos, aunque ciertamente son una buena manera de expresar amor y valor, pareciera que se han vuelto en el paso del tiempo el enfoque y el propósito para dar amor y valor. Y si ese es el enfoque, el falso propósito, es que entonces las familias como que encuentran disfrute, sentido y valor en todo ese ejercicio. Los hijos de los creyentes crecen esperando los regalos. Los esposos esperan los regalos. Si la familia cristiana extendida, no es mi asunto, pero la familia se reúne y lo que va a ser el centro de esa familia es una buena cena, gloria a Dios, algo muy bueno. Los regalos, hay libertad, está bien, pero se vuelven el enfoque y el propósito. Entonces todo tipo de juegos que tengan que ver con regalos es lo que está alrededor de las familias en este tiempo. Sin mencionar aquellos de entre nosotros que puedan sentirse en desacuerdo con esto, esos creyentes experimentan como algún sentido de culpa, porque no saben si lo que están absteniéndose o no debiera de ser, sienten culpa, algunos hasta sienten vergüenza, o algunos hasta se ponen a pensar si verdaderamente son egoístas. Mis hermanos, Dios espera que disfrutemos este tiempo, pero espera que lo hagamos con entendimiento bíblico. Entonces, ¿quién para tu vida, quién o qué está siendo o es el centro de este tiempo en tu vida y en tu familia?
Y la pregunta segunda es, ¿por qué? ¿Por qué eso o esos son el centro de tu familia y de este tiempo? Es una pregunta como para que entiendas que hacemos cosas simplemente porque las hacemos. Y si Dios desea que este tiempo lo hagamos distinto, tenemos que hacernos esas preguntas. Con eso en mente, que espero que los regalos no sean la distracción, es la pregunta, quién es el centro y por qué? Es que yo quiero que me acompañen a una carta que no tiene un tono navideño, porque no ocupamos los textos navideños para predicar en Navidad, ocupamos todo el consejo del Señor. Entonces vayan conmigo a la primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Ese va a ser nuestro texto esta mañana. Este texto nos va a presentar claramente quién es el centro y por qué de todo el tiempo de nuestro peregrinaje en la tierra. Pero sobre todo, para hacer el énfasis, hoy que estamos en un desayuno navideño y nos preparamos para celebrar Navidad, es un texto que nos ayuda en este tiempo. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 15. ¿Están ahí conmigo? Dice así la palabra del Señor. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de entre los cuales yo soy el primero. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. 2 puntos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de entre los cuales yo soy el primero. Como pueden ver, mis hermanos, este es el texto que habla por sí mismo. Él es la idea central. No hay que preguntarse mucho de qué está hablando el texto. Pero como para que tengamos sentido en aplicación para nuestra enseñanza hoy, esta es la idea que vamos a estudiar del texto. Una sola verdad es el centro de este tiempo. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y si eres uno de ellos, esta es la verdad que celebras. Una sola verdad es el centro de este tiempo. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y si eres uno de ellos, esa es la verdad que celebras en este tiempo. Esa es nuestra idea. Vamos a tomar 2 ideas del texto para meditar en el hermoso tiempo que tenemos por delante. La primera idea, todos iban a estar aquí, pero no se preocupen, no creo que sea tan complejo. La primera idea es esta: el centro de la Navidad es una persona. Esa es nuestra primera idea. El centro de la Navidad es una persona. Y la segunda es la razón por la cual celebras a esa persona en Navidad. La primera, ¿verdad? Sencilla. La Navidad es una persona. La segunda es la razón por la cual celebras a esa persona en Navidad. Vean otra vez la primera parte del verso. Este es el centro de la Navidad, es una persona. Dice, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo. Estas palabras que dan inicio a nuestro texto son vitales. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Esta es una expresión que solo se encuentra en las cartas pastorales. Déjenme leerle algunas donde se encuentra. Aquí en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 1, Pablo dice: palabra fiel es esta. Si alguien aspira al cargo de obispado, buena obra desea hacer. Ahí está nuestra palabra. Aquí mismo en el capítulo 4, en el versículo 8 y 9, aparece la misma expresión. Pablo dice: porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad, la devoción a Dios, el deleite en Dios, la santidad, la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos.
En la segunda carta que Pablo escribe a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 11, aparece la expresión otra vez. Pablo dice, palabra fiel es esta: si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Y en la última expresión es en Tito, capítulo 3, versos 3 al 8, hablando del Evangelio. Oigan qué belleza como Pablo escribe. Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. O sea, lo que quiero decir es que estamos delante de una expresión que lo que está comunicando es una declaración que resume una doctrina vital. Esta expresión, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos, se cree que era una expresión que la iglesia en su inicio tenía para resumir verdades cardinales del Evangelio. Ahora, mis hermanos, invitados que están aquí, escúchenme bien. Si usted puede afirmar en el corazón y en su mente esta verdad, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de entre los cuales yo soy el primero. Si usted puede afirmar que eso es verdad, verdad de Dios, si usted entiende lo que esa expresión comunica, usted va a ir al cielo. Si usted entiende lo que esa expresión dice, si usted está de acuerdo con lo que esa verdad dice, usted va a ir al cielo. Vamos a ver dos aspectos de nuestro Señor que nos permiten afirmar esto. Y por ende es la celebración de Navidad o en este tiempo. Lo primero es que nuestro verso nos describe su humanidad. Dos razones por las cuales Jesús es el centro de este tiempo. Su humanidad. Dice el texto, Cristo Jesús. Esta expresión Cristo Jesús lo que está describiendo aquí es su nombre humano. El nombre que la segunda persona de la Trinidad adquiriría al tomar forma de hombre. Jesús es el nombre que José y María le pondrían al niño que sería engendrado por el Espíritu en el vientre de esta mujer. En Mateo 1:21, el ángel le habla a José y le describe lo que va a pasar con María y le da la orden a José de que le pongan ese nombre. Dice el ángel hablándole a José, y dará a luz un hijo. Le está diciendo el ángel acerca de María, un hijo con mayúscula, porque no es cualquier hijo. Eso fue lo que vimos en el sermón de Isaías, el primer sermón. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. La humanidad de Cristo, Cristo Jesús, nos comunica que Él experimentó sufrimientos o experiencias como las nuestras. Dolores por causa del pecado en el mundo como nosotros. Es relevante que usted entienda que su Salvador es un hombre que experimentó hambre, sed, sueño, dificultad física, aflicción del alma, dolor físico, experiencias como las nuestras. Además experimentó la traición de amigos y de familia. Recibió odio y experimentó amenazas. Fue acusado injustamente. Experimentó lo que se digan o lo que se dijeran mentiras en su contra. Vio lo terrible que es cuando la muerte alcanza a un ser amado.
rogó por ser librado del dolor y el sufrimiento. Y Él sabía todo eso a la hora de tomar forma de hombre, y aún así vino al mundo. Cuando nos juntamos en Navidad, podemos pensar en el valor que tiene que nuestro Salvador sea un hombre. ¿Qué sentido da a nuestro caminar con el Señor de que nuestro Rey es un hombre? Cristo Jesús, su humanidad. Segundo aspecto, su divinidad. Cristo Jesús vino al mundo. Cristo Jesús no es cualquier hombre. No es solo hombre. En cierta manera es un hombre que sí nos entiende, nos socorre, nos libra, es el modelo de obediencia. Pero cuando esta expresión dice vino al mundo, lo caracteriza y lo separa de cualquier otro hombre. Él es, a través de esa expresión, vino al mundo, Él es el unigénito y bendito Hijo de Dios. Él es Dios mismo. Vino al mundo, entonces lo que comunica es que Él ha existido desde la eternidad. Nosotros nacimos dentro de este mundo. Cuando se dice al bebé, bienvenido al mundo, no, siempre estuviste en el mundo, ¿dónde ibas a estar? ¿Acaso la panza de tu mamá es otra galaxia aparte? ¿Verdad? Usamos la expresión como bienvenido al mundo. No, no es cierto, siempre estuvo en el mundo. No hay ningún ser humano creado que pueda decir yo vine al mundo. Solo uno, y no fue creado. Siempre ha existido. La expresión vino al mundo lo que quiere decir que es que Jesús no nació en este mundo. Él vino al mundo, Él está fuera del mundo, Él ingresó, Él vino. Él estando fuera entró, y la forma como entró lo hizo de una manera humana, en un bebé, con cerebro de bebé, necesitado del cuidado de José y de María. Pero creció con gracia para no ser cualquier hombre, porque no es cualquier hombre. Es el Hijo de Dios. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. Juan, el apóstol, en su segunda carta, afirma que los que niegan que Cristo Jesús vino en la carne, que esa es la expresión que Juan utiliza, sino una expresión que nos permite tomar en cuenta a Jesús que tomó forma de hombre y que vino al mundo. Juan dice que esos son falsos creyentes, falsos maestros. Esto es lo que Juan dice. Muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en la carne. Lo que Juan está tratando de decir es que estos hombres negaban la encarnación del Hijo de Dios. Negaban su humanidad y por ende su divinidad, convirtiéndolo en un hombre ordinario. Y aquí está la aplicación para nosotros. Muchas veces en la Navidad se hace a Jesús como un hombre ordinario. No se le ve ni se le adora como Dios mismo. Se le ve como un bebé, pero no como un Salvador y Rey. Se toma solo su expresión frágil como bebé, pero no se recuerda que crece con una razón. No vino para quedarse siendo un bebé, no fue el Salvador siendo un bebé, no murió en la cruz como un bebé, no resucitó como un bebé, no tiene cuerpo de bebé. Y a veces, en la Navidad, Jesús simplemente es un hombre ordinario. Un personaje más a la par de Santa Claus. Un personaje más a la par de los regalos. Viendo a ver quién es el centro del hogar cristiano. Así que con estos dos aspectos de nuestro Señor Jesucristo, aquí hay dos razones. Su humanidad, su divinidad. Porque eso tendría sentido para celebrar nosotros en Navidad. Aquí está lo primero, en relación a su humanidad, es porque era parte vital de su obra de salvación. Pueda tomar en cuenta, estamos celebrando Navidad, vamos a celebrar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué celebramos de Él? Su humanidad y su divinidad. ¿Y su humanidad por qué? Porque tenía que ser hombre en razón de la salvación.
La segunda persona de la Trinidad tomó forma de hombre porque solo un hombre podía salvarnos de los pecados. Solo un hombre podía cargar en sus hombros la ira de Dios por nosotros, por nuestros pecados. Solo un hombre podía vivir la vida santa por nosotros. Jesús en el pesebre, dice el pastor Josías Grumman, lo que vemos en el pesebre no es un ángel flotando, no es un ser angelical, es un hombre. Mis hermanos, Jesús no salva a los ángeles. Jesús salva a los hombres. Oigan Hebreos capítulo 2 versículos 16, 17. Porque ciertamente no ayuda a ángeles. Estás hablando de Cristo. No ayuda a ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Esos son seres humanos. Por tanto, si ayuda a la descendencia de Abraham, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, físico y en experiencia, a fin de llegar a ser sumo sacerdote. Y el autor de los Hebreos concluye que como es, y así fue, dice, entonces es poderoso para socorrer a los que son tentados. Mis hermanos, los animales tienen un valor preciado delante de los ojos del Señor. Pero los animales no equivalen a los seres humanos y la sangre de los animales no puede salvar a los hombres. Entonces Jesús no vino a salvar animales, ni los animales salvan a los hombres. Oigan Hebreos 10:4, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quiten los pecados. Lo que el autor está diciendo en el capítulo 10, versículo 4 es que ningún animal tiene la imagen, la forma para salvar, redimir a los hombres. Se necesita a un hombre y la sangre de un chancho no es la misma sangre que de un hombre. Y si el Señor demanda sangre para perdón, no puede ser un animal, tiene que ser un hombre. Y en el texto del capítulo 10 de Hebreos se habla de Jesús diciendo, y tú preparaste para mí cuerpo. Solo Él. Entonces, esto es en relación a su humanidad. El que sea hombre lo hace específico para salvación, único. Entonces, su divinidad lo hace al único intermediario entre Dios y los hombres. Porque si Él es el único hombre que puede salvar, no puede ser cualquier hombre, tiene que ser Dios mismo. Entonces, en su divinidad, Él es el único intermediario entre Dios y los hombres. Ustedes saben ese texto, 1 Timoteo 2:5. Hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres. Y vean cómo Pablo lo pone, Cristo Jesús, hombre, para que quede claro que no es un ángel el que está sentado a la derecha del Padre, no es una mujer la que está sentada a la derecha del Padre, no es un niño el que está sentado delante del Padre, no es otra persona piadosa sentada a la par del Padre. Es Cristo Jesús, hombre, solo Él. Ahora, vean qué maravilla, porque si la humanidad de Jesús, que son uno solo con dos humanidades, con dos, se me fue la palabra, naturalezas, gracias Dani. La humanidad nos permite recordar que era parte vital de su obra de salvación. Su divinidad nos afirma que solo Él podía llevar adelante la obra y solo Él se convertiría en el sumo sacerdote para su pueblo. Entonces, nosotros podemos celebrar Navidad, cualquier tiempo, pero Navidad, porque tenemos cercanía a Dios gracias a Jesús. Podemos celebrar que Dios perdona todos nuestros pecados y nos hace sus hijos gracias a Jesús. Podemos afirmar que Dios nos oye gracias a Jesús.
Podemos confiar en que Dios está cerca nuestro en todo tiempo, en toda temporada de vida, gracias a Jesús. Podemos arrepentirnos de nuestros pecados todos los días, confesárselos a Dios y saber que nos perdona, nos recibe, gracias a Jesús. Podemos celebrar que nuestra morada está con el Señor porque Jesús está ahí. Y estaremos junto con Él por su obra, no por las nuestras. No ocupamos otro hombre para salvación, no ocupamos otros hombres como intermediarios. A quien queremos y necesitamos es a nuestro Señor Jesucristo, que vino al mundo. Iglesia, el Dios Trino envió al Hijo al mundo. ¿Dónde estamos? Para salvar y para interceder por ellos delante del Padre, para que sus vidas celebren durante este tiempo la obra suya a favor de ellos, el amor suyo por ellos, su perdón hacia ellos, su obra de santificación en ellos, y se reúnan y celebren que Cristo Jesús vino al mundo. Nosotros celebramos a una persona en este tiempo, pero no es cualquier persona, es Cristo Jesús. Y no solo lo celebramos por quien es, Cristo Jesús vino al mundo, sino porque hay una razón para celebrar. Y es lo que el texto sigue diciendo. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos, Cristo Jesús vino al mundo ahí está la razón, para salvar a los pecadores, de entre los cuales yo soy el primero. Yo decía al inicio que este pasaje es como el centro del Evangelio o el corazón del Evangelio mismo, y es porque aquí está la mejor razón para celebrar a Jesús en este tiempo navideño. Todo tiempo, pero como estamos en una enseñanza navideña, vamos a llamarle en tiempo navideño. Y yo sé que ustedes saben lo que significa Evangelio. Evangelio simplemente es unas buenas noticias, pero usted no puede celebrar una buena noticia si no tiene unas malas noticias. Si no, entonces no son buenas noticias. ¿Qué buenas noticias tiene si no hay malas? Hay malas noticias y ante esas malas noticias resulta que hay una buena noticia. ¿Cuál es la mala noticia? Eso es lo que dice aquí. Cristo Jesús vino para, número uno, para salvar. Para salvar personas creadas a la imagen de Dios. Pero en el texto a esas personas creadas a la imagen de Dios no se les llama inocentes, no se les llama santos, no se les llama buenos, se les llama pecadores. Lo que eso quiere decir entonces es que estas personas, si necesitan salvación porque son pecadores, es porque son personas que están en una condición terrible y están yendo a un lugar terrible. Porque si eso no fuera así, entonces no ocupas ni salvación, ni se te dice que eres pecador. Pero si así es, entonces hay algo aquí en el texto que está claro. Lo que el texto parece entonces estar diciendo es lo que el testimonio bíblico nos afirma, que la humanidad sin Cristo, según Génesis 3, que es el texto donde Adán y Eva decidieron rebelarse contra el Señor, según Génesis 3, según Romanos 3, del 1 al 18, donde nos describe el corazón del hombre delante de Dios, según Efesios 2, del 1 al 3, donde nos describe la condición de muerte y decadencia espiritual, y según Eclesiastés 7:20, que describen la tendencia de hacer el mal del corazón humano, para citar algunos textos, es que nos dicen que las personas sin Cristo están en un estado de condenación. Un estado espiritualmente muerto delante de Dios, separados de la presencia del Señor y dignos de merecer el pago por eso. Cristo Jesús vino a salvar a pecadores del estado de condenación y de la ira justa de Dios. Cristo Jesús vino a salvar pecadores, categoría bíblica de ese estado. Y ahora aquí el punto principal no es que el texto pueda decirme, Andrés, cuando lees que dice pecador, vos decís, eso que hizo Jesús en mi vida ya pasó.
Entonces tiene que estar hablando de los que no creen en Jesús. No, el texto está metiendo pecadores a ambos. Entonces, por si estás pensando en el que está a la par tuya, no piense el que está a la par tuya, pues el texto está hablándote a ti. Creyente, eres un pecador. Hay condición en tu alma y en tu corazón que sabes que no vives para el Señor, deseando al Señor los 365 días al año. 7,620 horas al año. No las vives para el Señor. Eso te hace un pecador. Y si estás aquí sin Cristo, eres un pecador también. El texto mete a todos. Ahora, Cristo Jesús vino a salvar a personas. Mi hermano, eso tiene que tener mucho sentido. Pecadores significa personas que son dignas del infierno, personas que son objetos de la ira de Dios, personas que son culpables porque no viven según el orden y la ley de Dios, personas que resisten el entender, creer y aceptar que están separados de Dios, personas que creen que pueden llegar al cielo por sus obras, o que piensan que son buenas delante de Dios. Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores. Esa es la buena noticia, mis hermanos. Esa es la buena noticia. Nosotros celebramos a Cristo Jesús, que es el único que salva, y Él lo hizo viniendo al mundo, viniendo en la vida santa a nuestro favor, porque la vivió por nosotros, murió en la cruz en nuestro lugar para recibir la ira de Dios sobre sus hombros, murió en nuestro lugar, pero resucitó al tercer día como testimonio de que Dios recibió complacido la paga, la ofrenda por el pecado. Y que al Cristo resucitar, Cristo entonces es el Salvador y el primero de resucitar, y que todos aquellos que crean en Él resucitarán como Él. Y en la resurrección Él venció a la muerte, al pecado y Satanás. Pero no solo resucitó, Él ascendió a los cielos y se ha sentado en el Padre, a la derecha del Padre, como sumo sacerdote para interceder por nuestras vidas. En Hebreos 10 se describe a los sumos sacerdotes todo el día de pie, ofreciendo para ver si algo pasa. Pero el autor de los Hebreos en el capítulo 10 describe a Jesús ofreciendo el sacrificio una vez y se sentó. Él no está todos los días, ay Padre, por favor, ay Padre, por favor. Una vez por los míos me siento y los capacito para que vivan para mí. Ese es nuestro sumo sacerdote. Él es la razón por la cual celebramos. Y lo podemos celebrar porque Él nos dio la gracia y la fe para creer en su nombre, para arrepentirnos de nuestros pecados, confiar en su justicia, en su santidad y darnos vida y ahora vivir para Él. La razón de la Navidad, mi hermano, mi hermana, mi amigo, invitado, Cristo Jesús vino para salvarte, vino para darte perdón, vino para darte vida nueva, vino para darte valor y propósito por el cual fuiste hecho, vino para darte palabras de vida y de verdad que sostienen el corazón en medio del mundo donde vives. Vino para darte los pensamientos, los afectos, los deseos y las acciones que demuestran su obra de santificación en tu mente y en tu corazón. Vino para darte seguridad de salvación, para darte certeza y seguridad de que te va a llevar a un hogar eterno junto a Él. Pero vino para darte victoria sobre el pecado que Él mismo está eliminando con su Espíritu y su palabra. Pero también vino para darte una familia en la común fe, para que lo conozcas más profundamente y sea tu deleite máximo. Esta temporada, por los falsos enfoques y falsos propósitos, perdemos de vista la gran verdad que celebramos en este tiempo. Nuestro Señor Jesucristo vino al mundo para salvarnos. A nosotros, los pecadores, que ahora le llamamos Señor, Rey, Redentor nuestro. ¿Cómo no va a valer la pena tener una cena, un desayuno, un almuerzo
con hermanos en la fe y celebrar a nuestro Salvador y su gracia salvadora en nuestras vidas. Iglesia, su salvación, aunque es un evento único en cierto sentido en la vida del creyente, es una realidad continua que se disfruta y se crece en la vida del creyente. No puede haber un momento en nuestras vidas en las que no podamos ser movidos a gratitud, gozo, devoción, deleite cuando se piensa en la obra de salvación de nuestro Señor. Celebramos la Navidad porque Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Pero ahora noten que el texto dice, de los cuales yo soy el primero. Lo que eso quiere decir es que así yo decía, si usted cree que esta verdad, usted la cree, usted va a ir al cielo. Usted puede seguir diciendo, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores y aún así irse al infierno. Porque usted diga, yo creo que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, eso no te hace digno del cielo y te puede llevar al infierno. Porque la última expresión de este texto es el que le da sostén a esta expresión que es digna de ser afirmada por todos. Y es una pregunta personal. Es cómo te ves a ti mismo. ¿Cómo crees que te tienes que ver según este texto? No según lo que Andrés dice, es lo que el texto dice. De los cuales yo soy el primero. Esto es un llamado personal. Pablo aquí cuando dice de los cuales yo soy el primero, Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Pablo no está siendo jactancioso, ni está diciendo que ya no necesita de la gracia del Señor para seguir perseverando en la realidad de que aún hay pecado en su vida. Más bien el texto nos apunta a que la vida de Pablo antes de conocer al Señor es, en palabras de él, cuando dice soy el primero, es que él es el más digno del infierno. Pablo fue un perseguidor de la iglesia. Pablo fue asesino de cristianos, pero no fue hasta que se encontró a su Salvador quien le mostró que su vida hasta ese momento no era tan ejemplar como para ir al cielo y que sus acciones, aunque delante de los ojos suyos de Pablo parecían buenas y justas, delante de los ojos de Dios eran erradas, pecados y lejos de su voluntad. No fue hasta que el Salvador le hizo ver eso que él entendió que es un pecador necesitado de salvación. Ante eso entonces el texto afirma dos cosas. Lo primero es que eres un pecador necesitado de salvación. Todos los que están aquí. Pecadores necesitados de salvación. Y hay uno solo. Pero lo segundo es que si el Señor salvó a un pecador del rango de Pablo, que eso es lo que está diciendo él, ¿por qué no te salvaría? ¿Cómo no podría hacerlo? Lo que está diciendo Pablo. Es como para que ustedes entiendan que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores y el último que merecía ser salvo fui yo. Y si Él me salvó a mí, ¿por qué no te puede salvar a vos? ¿Por qué no puede seguir dándote gracia para perseverar hasta el final y disfrutar de lo que Él prometió darte? Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Mi hermano, si eres uno que puede levantar la mano y decir yo fui o soy, necesito un pecador, Cristo vino por ti. Cristo nació por ti. Cristo murió por ti. Cristo resucitó por ti. Cristo está intercediendo por ti. Cristo vino para ser tu Rey, tu Señor, tu Redentor, tu roca firme, tu salvación, tu pastor, tu admirable consejero, tu Padre eterno, tu Dios poderoso y tu príncipe de paz. Iglesia, nosotros celebramos Navidad porque Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y si eres uno de esos,
esta es la verdad que celebras en este tiempo. La Navidad es un tiempo para recordar a nuestro Salvador y gozarnos en su salvación aplicada con autoridad, gracia, bondad, misericordia, deleite en nosotros, quienes estuvimos una vez perdidos y hemos vuelto. Una vez que estábamos muertos y se nos dio vida. Éramos ciegos y hoy vemos. Teníamos la mente embotada, ya hoy es clara. Antes teníamos el corazón duro y de piedra, ahora es un corazón suave y moldeable. Antes estábamos perdidos, ya no lo estamos. Antes escuchábamos a otros, ahora solo tenemos a uno por escuchar. Antes íbamos para un lugar terrible y los que hemos creído vamos para un lugar donde Él está. Él es el centro de la Navidad y la razón es porque Él vino al mundo para salvar a los pecadores, de entre los cuales tienes que preguntarte si eres el primero. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por tu palabra, Señor. Queremos celebrar Navidad no porque no podamos disfrutar de los regalos que nos permites tener, Señor. Queremos nada más pedirte que el centro de nuestros tiempos seas tú. Que la razón, el propósito por el cual nos juntamos sea tu gracia, sea tu bondad y los alimentos que tomemos en esas cenas, en esos desayunos, en esos almuerzos, sea con un gozo que traiga entendimiento de todo lo que nos das viene de tu mano. Señor, podemos recordar mientras celebramos esos espacios quiénes éramos sin ti, quiénes somos hoy en ti, aun cuando hay luchas en nuestros corazones. No se acabará tu gracia ni tu misericordia, ni siquiera son reciclables porque son nuevas cada mañana, dice Eclesiastés. Así que Señor, eres digno de adoración, eres el centro de nuestra vida. Señor, queremos amarte, eres un Dios poderoso. Queremos honrar tu nombre en Cristo Jesús. Amén.